Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí para el taller de cuentos. Avísenme si me escuchan bien, si me ven, si todo está. Estamos esperando el respuestas. Ya esperemos que Jania se conecte pronto. Hola Andy, ¿cómo estás? Beca, bienvenida. Hija, Jania, vamos a esperar a que entren un poquito más de personas. Bueno, mientras esperamos les voy a contar que Matías está entrando en una transición, una falsa transición de los 2 años, en donde parece que va a dejar la siesta, y bueno, dice que no la quiere, que no la quiere, que no la quiere, y dice, no, 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 no. Y a la hora que lo acuesto se duerme 2 horas, 2 horas y media, el que no tenía sueño, el que no quería siesta, cae profundo. Entonces, este es como para todas las mamás que tienen hijos de esa edad, no caigan en la trampa. Ellos dicen que no quieren siesta, que no están cansados, que no tienen sueño, pero sí la necesitan. Hacen hasta lo imposible por no dormirse en la siesta, ¿no? Que tengo sed, que tengo hambre, que quiero ver al pajarito, que quiero todo, pero una vez que ya no ayudas a dormir, entonces se quedan dormidísimos porque todavía no necesitan por lo menos una hora. Bueno, estoy esperando. Aquí está Jania ya. Ahí está, ¿y me ves bien? Sí, te veo muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás, Jania? Bien, bien, aquí oyendo sobre Matías que no quiere tomar su siesta. No, Y uno como adulto que quisiera tomar siesta todos los días. yo la verdad es que hoy me la dormí con él y dije, bueno, aprovecho, dije que lo duermo y me dormí yo. Pero sí, no, pues es buenísimo. Todos los que podamos tomar siesta, hagamos. Sí, definitivamente, las siestas son la onda. Oye, pues mira, no sé qué hacemos. Empezamos, somos poquititos, tenemos dos, pero queda grabado. Entonces, mucha gente creo que hoy no puede, porque pues es en la noche de sábado del fin de semana romántico de 14 de febrero, pero probablemente lo vean mañana. Pues ¿Cómo sí, ves? como tú quieras. ¿Sí? Sí, Sí, como tú decidas. empecemos para que los dos que estamos podamos. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, Ah, perfecto. Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. Yo ya les he platicado, pero nos gustaría saber más de quién eres, por qué te dedicas a esto. Eh, cuéntanos cómo es que estamos aquí. bueno, eh, soy narradora oral, decimos narradora oral y no cuentacuentos, preferimos eso porque pues cuentacuentos suena a que solo contamos cuentos, ¿no? Y la verdad es que como narradores contamos también mitos, leyendas, anécdotas, incluso algo que un colega llama autoficción, ¿no? Que son como nuestras propias vivencias, pero como si fueran de terceros o cosas así. Y pues estudié teatro en la UNAM, una licenciatura, pero desde muy, muy pequeña cuento cuentos. Conoces a Karina, mi hermana menor, que desde siempre, desde que yo recuerdo, me pedía un cuento diferente cada noche. O el mismo cuento por meses y meses todas las noches. Entonces, pues ella fue mi primer público. Luego llegué a Santa Catarina, en Coyoacán, con una maestra muy reconocida a nivel internacional. Yo no lo sabía en ese momento. Se llama Beatriz Falero, con los narradores orales de Santa Catarina. Y desde los 9 años estuve ahí contando cuentos, bajo el árbol de los cuentos. Pues eso, más la formación profesional, de pronto me empezó a llamar. Cuando salí de la universidad y empecé a buscar trabajo, de lo que más me salía era de narradora. Y pues es bien divertido, la verdad es que esto de compartir historias me gusta un montón. Lo he hecho aquí en México, en como 5 diferentes estados, aquí en la Ciudad de México,
en el Estado de México, en Colima, en Sonora, en, ¿dónde más? Morelos, Veracruz varias veces. Y pues fuera he estado en Colombia y en Martinica, que fueron cuentos en francés, porque ahí hablan francés y creol. Y en los Emiratos Árabes Unidos, que ahí fue en inglés, porque Oye, árabe. cuéntanos en español, ¿eh? Porque si nos cuentas en francés no voy a entender nada. No, 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 en español. Además es más fluidito. Perfecto. Oye, ¿y tú qué sientes que los cuentos aportan a la vida de uno? Mira, sobre todo es una cuestión de imaginación, ¿no? Empiezan, desde que escuchan las historias, empiezan a imaginarse las cosas y empiezan a trabajar ese, pues no es un músculo como tal, pero esa habilidad de empezar a imaginar. Empezar a imaginar algo que no ven, o sea, digo, eso es imaginar, ¿no? Pero pues de escuchar a cómo sería lo que hemos vivido muchos de que leemos un libro y al momento que vamos a ver la película es como, no, así no era como yo me lo imaginaba cuando lo leí. Eso es lo que ellos empiezan a hacer, ¿no? Ya no les damos el referente visual siempre, digo, en algunos casos cuando les leemos algún libro con ilustraciones, pues sí, pero también a la hora de solo escucharlo, ellos se lo imaginan y empiezan a crear mundos enteros en sus cabecitas. Y bueno, por otro lado también trabajan esta cuestión de la concentración, poner atención, la memoria para acordarse, ir ligando como una cosa con otra del cuento cuando son muy pequeños, eso no es como automático, eso empieza a ser después, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Empiezan a desarrollar su comprensión auditiva. eh, Eso es como cuando los escuchan y su creatividad. Y bueno, también una comprensión del lenguaje cuando todavía no hablan, ¿no? Empiezan a escuchar historias, palabras diferentes, a reconocer las voces de sus papás o de quien les cuenten los cuentos. Pero además cuando crecen un poquito más podemos invitarlos a que ellos aporten a los cuentos, a que ellos también vayan inventando historias con nosotros. Y eso también es muy lindo y desarrolla otras cualidades, porque ahí empiezan a jugar, entonces entra lo lúdico y empiezan a inventar cosas que pues no son en realidad, entonces entran a conocer lo que es la ficción y empiezan también a construir discursos muy pequeños, ¿no? Y también desarrollo del lenguaje y por supuesto la comprensión de un orden cronológico. Además, bueno, hoy les voy a compartir un par de cuentos chiquitos que les llamamos cuentos de dedos. Y estos Ok. se los podemos enseñar a ellos porque usamos las manos para contárselos. Y con ellos, un segundo que acá se atora. Y con ellos pueden desarrollar otras capacidades todavía más allá, porque viene la cuestión de la coordinación, de la motricidad y de la percepción de su cuerpo, porque se trata de que vayan imitando y que vayan buscando que haya concordancia entre lo que dicen y lo que hacen con sus dedos. Entonces, bueno, todos esos pueden ser beneficios solo de escuchar y contar historias. Además de que es muy divertido. Claro, sí. Ahora que lo dices, a Matías, su cosa favorita en la vida es Witsy Witsy Araña, porque le encanta hacer así con las manitas y que vino la lluvia. Y en automático ya ve una araña en el jardín y hace sus manitas como Witsy. Tienes toda la razón. Como que ¿Sí? desde chiquititos, ¿no? Antes de decir araña, él ya hacía la señal. Y para él representa la araña. No te escuché lo último. Que desde antes de poder hablar y desde antes de decir araña, él ya se refería con la seña que para él representa una araña. Exacto, Toda la es la representación de... Sí, sí. Oye, maravilloso. ¿Y por qué los cuentos son antes de dormir? O sea, generalmente, obviamente me queda claro que podemos contar un cuento a cualquier hora del día, pero siempre como que por ley en nuestro imaginario está, para dormir, cuéntale un cuento. Ok, el mayor beneficio en este caso de que sea antes de dormir es que les damos material para que sueñen. Si nosotros les contamos una historia antes de dormir,
pues se quedan con esas ideas de lo que sucedió en la historia, con los personajes, los escenarios, incluso las emociones. Por eso es importante que antes de dormir contemos historias como con un final amable, un final bonito, alegre y positivo. Y se quedan con eso y a la hora que duermen, pues el inconsciente, su mente trae todo eso acá. Entonces les damos material para que pasen una linda noche en esa parte en que sueñan. Oye, está padrísimo. Y te quiero preguntar, me surgió la duda. Eh, Existen un montón de cuentos, ¿no? Desde años y años y siglos y siglos. Pero ¿tú crees que es importante contarles un cuento que ya exista o que papá se invente uno al momento en que salga súper chueco? Pues mira, eso depende de los papás, porque hay papás que así tienen una facilidad enorme para contar historias, como hay personas, pues, que tienen una facilidad enorme para inventarse algo en el momento, y hay otros a los que nomás no les va a dar. Eh, por ejemplo, mi papá, si tú le dices como que te cuente una historia inventada, no lo va a lograr. Es buenísimo para otras cosas, pero para inventarte una historia en el momento, no. Entonces, pues, ¿para qué los metemos en problemas a papás como mi papá, no? O sea, si ya hay Ok. gente que se dedica a escribir cuentos y libros con todo el talento que tiene. Pero por otro lado pienso en mi tío, que bueno, no lo conocí como papá, pero ahora que lo veo como abuelo, es buenísimo inventándoles historias a sus nietos. Y se le ocurre cada cosa que su nieto, sobre todo el mayor, que ya entiende más de qué va esto de las historias, queda encantado. Entonces creo que ahí va más bien con la cuestión de la facilidad que tengan los papás para esto. Si se sienten más seguros ya teniendo una historia para leer o para contarles, o incluso quieren contarles las historias que ellos escuchaban cuando eran niños, que es por ejemplo el caso de una amiga que se llama Vanessa. Ella lo que siempre busca es compartirles las historias a sus hijos que ella leía cuando era pequeña, ¿no? Cuando tenía sus edades. Y pues eso también he visto que marca a los niños, ¿no? Porque mamá, ¿tú leías esto cuando tenías 7 años como yo tengo ahora? Sí, era mi libro favorito, lo leí 80 veces, ¿no? Es que estoy leyendo el libro que mi mamá leía cuando tenía mi edad. Entonces para ellos es como una conexión emocional con sus papás muy fuerte, les están regalando algo muy de ellos, ¿no? Y puede ser Claro. muy emocionante. Eh, pero por otro lado, también pensar que alguien te invente una historia a ti en ese momento, pues qué regalazo, ¿no? No es que mi papá o mi mamá inventa las mejores historias del mundo, ¿no? Eh, y lo dicen igual, con mucha emoción. Lo pienso igual de las hijas de mi amiga Vanessa, que me dicen tía, y una de ellas siempre dice, es que mi tía Jania inventa las historias más padres del mundo, ¿no? O sea, como si yo fuera así, la súper escritora, ¿no? Y cuando ves esa emoción ahí, pues ves que además se sienten orgullosos de esa conexión que tienen con ese alguien, ¿no? No es alguien que, escribió una historia ya que quién sabe quién es, que ya eso, creo que ese afecto por nuestros autores favoritos es cuando ya somos más grandes, ¿no? Claro, Pero sí. al momento de escuchar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuela, que te inventa una historia, o sea, y que te parece sorprendente y maravillosa, pues pues te sientes orgulloso de decir, es que mi papá o mi mamá me cuenta historias increíbles, ¿no? Entonces Claro. creo que va por ahí, son las opciones que yo he visto que funcionan. Oye, ¿y a partir de qué edad les podemos empezar a contar cuentos? Mira, que lo entiendan como ya bien a partir de los 2 años. De hecho, las edades como ideales para la hora del cuento antes de dormir son de los 2 a los 7 años. Porque a partir de los 2 años ya tienen una mejor comprensión del lenguaje, ya pueden empezar a seguir el orden cronológico de una historia y por supuesto ya se conectan como más claramente con esta cuestión de la concentración. Después de los 7 no es que esté mal o no lo recomiende, pero después de los 7 empiezan a perder interés por la hora del cuento, ¿no? Antes de dormir. Digo, eso depende de cada niño. Karina la conoces, tiene 29 años y sigue amando la hora del cuento, ¿no? Otra amiga también tiene 27 y sigue amando la hora del cuento, ¿no? Este,
Entonces eso va ya después de gustos, pero como que las edades idóneas para conectar esto es de los 2 a los 7 años. Antes puedes hablarles también, pero lo van a recibir de manera diferente. Lo que reciben es tu voz y la manera en la que se los dices. Un poco como el tono, como empezar a reconocer aún más la voz de mamá, la voz de papá, y eso te puede calmar también antes de dormir, ¿no? Y si te lee o te dice cosas bonitas o en tonos dulces, pues igual es más lindo caer así en sueños profundos, ¿no? Ok, perfecto. Cuando quieren dormir, porque supongo que hay veces en que no quieren y por eso van contigo. Sí, claro, sí, sí, sí. No, el problema es que les encantan los cuentos, ¿no? Y entonces de repente es cuéntame 15, cuéntame otro, quiero 27 cuentos una noche y ya la pobre mamá así dice, pero tengo 2 horas contándote cuentos, ya por favor duérmete. Claro, sí. Sí, y también se vuelve un hábito, también puedes hacerlo como un hábito, ¿no? Como dentro de una rutina. Te cuento un cuento y después te vas a dormir, ¿no? Te pones tu pijama, te lavas tus dientes y un cuento y a dormir, ¿no? O hacerlo parte de esta rutina, entonces se vuelve un hábito. Claro, sí, 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 y no, y es buenísimo. Yo siempre intento incluirlo pues con las rutinas como de los más grandes, entre uno de los muchos elementos, terminar con un cuento. Sí, sí, pues eso sería como la parte, digamos que de beneficios y de por qué es y para qué es, ¿no? Y de cómo hacerlo, bueno, o sea, yo soy narradora escénica profesional, entonces es muy diferente como el trabajo que hacemos nosotros a nivel escénico al trabajo que haces con alguien como tu hijo o tu sobrino. No, yo no tengo hijos, pero tengo 3 sobrinos a los que mínimo una vez al mes les leo o les cuento un cuento antes de dormir, ¿no? Claro, Entonces, aquí de lo que se trata, sí se trata un poco de jugar con el cuento como hace el narrador en escena, pero no es como, voy a volarme en todo el escenario y haré como los mejores gestos y las mejores acciones y personajes. Sí podemos jugar con eso porque evidentemente va a atrapar al niño, ¿no? Pero lo más importante es conectar emotivamente con el niño. Es realmente regalarle el cuento a él como si estuvieras tomando tus palabras, tus gestos, tu mímica, todo esto, y se lo dieras así como, te regalo esto antes de que te duermas, ¿no? Entonces es importante como conectar mirando a sus ojos. Le lees un cacho o le cuentas y lo miras a los ojos. Lo dejas también que entre al juego y que diga cosas, que aporte cosas al cuento y las integras, ¿no? Incluso pueden ya después jugar a cambiar lo que dice la historia de acuerdo a lo que él propone. Y es importante, bueno, si vas a leer, pues de preferencia que lo hayas leído antes tú para ti, ¿no? claro, sí, 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 Y sí, total, que sepas, es un mensaje que para nada le quieres transmitir. y no solo eso, ¿no? Leer en voz alta no para otros no es cualquier cosa, ¿no? Entonces es como saber qué palabras vienen, cómo se pronuncian, buscar una buena articulación de estas, porque además queremos que ellos aprendan esto, que ellos hablen correctamente y se les entienda al hablar. Entonces, si nos escuchan leer así, ellos también en algún momento lo van a hacer. Entonces, Claro. es esto, conectar con ellos. Y pues sí, podemos hacer juegos con las manos, con las voces, hacer a los personajes, a lo mejor, digo, sentados en chiquito, como, y una viejita con una joroba, o el pirata que no tenía un ojo, y empezar a jugar y con voces, ¿no? El atrapasueños que viene y se come las pesadillas y cosas así y meterlo a él también al juego, ¿no? Que se integre y que le guste. Eso es como lo más importante a la hora de contar un cuento con ellos, ¿no? Oye, está padrísimo, así hiciste 3 voces y en un segundo yo ya quiero que me cuentes esto. ¿Qué pasó con el pirata? Pues sí, pues te digo, o sea, se trata de este juego y también de dejarte jugar a ti. Pensar que, porque sí he visto papás que les da como pena, ¿no? ¿Cómo voy a ponerme yo a hacer voces o hacerme caras o gestos?
pues estés con tu hijo, no te va a juzgar. Claro. No, no importa si haces el ridículo. A los niños es lo que menos les interesa, les interesa. Jugar con ellos, realmente involucrarte, es de lo más lindo, ¿no? O sea, creo que la palabra clave ahí es el juego y la conexión con él, ¿no? No portarnos todos serios y, sí, sí, vamos a leer una historia ahora, entonces todos atentos y, pues no. Yo soy así. ¿Eh? Yo soy así de, bueno, a ver, vamos a empezar. Bueno, ya se acabó. Sí. Y puedes jugar más, o sea, hay muchos elementos, ¿no? Las voces, los personajes, o incluso empezar a hacer pequeñas convenciones, ¿no? Y entonces, cada que salía el león, ¿cómo hacen los leones? ¡Arr! Ah, ok, entonces cada que yo diga la palabra león, tú vas a gruñir, ¿eh? O los dos vamos a gruñir. Y entonces el león vino y atacó al venado porque no sé qué, y shalala. Y el venado decidió salirse de león, de la boca del león de león, a pesar de todo, ¿no? Entonces empiezas a jugar con eso, o con gestos, ¿no? Cada que yo diga pirata, todos nos ponemos la mano aquí, ¿no? Y empiezas con estos juegos, o cómo hablaría tal, o cómo crees que sería este personaje, dónde crees que viviría, cómo te imaginas su casa. Y entonces le das más elementos para que imagine cosas. Claro, sí. Y ya me estoy imaginando todo este día. Esa es otra. Es como una clave muy simple y a la vez muy difícil de entender. Si tú lo imaginas, quien te está escuchando lo va a imaginar, ¿no? Sí. Si tú lo ves, si yo te digo como, sí, había un árbol ahí verde, alto y con muchas ramas y 20 pajaritos. Ajá. Si yo no lo veo, tú no lo vas a ver. En cambio, si te digo, era un pino con unas ramas por todos lados que se salían incluso de las hojas. Había dos pájaros en cada rama. Uno de color verde, rosa, azul. Había, yo creo, que un pájaro por cada color del arco iris. Si yo lo veo, tú lo vas a ver. Claro, sí, sí, sí. Y pues de ahí va igual a la hora de contar una historia, ¿no? Si yo me la voy imaginando, el otro la va a ver, ¿no? Incluso como si tuvieras la pantalla aquí a la hora de narrar, ¿no? A la hora de contárselo. Y había esto, y aunque no lo dibujes o lo hagas, sí, sí que lo veas tú como si estuvieras proyectando a través de tus ojos para que el otro también lo vea. Ok. Eso es como de lo que más funciona. Y no sé por qué a mucha gente se le dificulta mucho, pero funciona muy lindo. Es como si compartiéramos lo que tenemos en la imaginación, tal cual. O sea que no tengo que ser una gran actriz, lo que tengo que tener es mucha imaginación, ¿no? Ujú. Y estar dispuesta a jugar y a conectar con él. Perfecto. Creo que sería como lo esencial pues a la hora de contar cuando tienes personitas como tu hijo, tu sobrino, tu nieto y demás, ¿no? Oye, y por ejemplo, cuando tienes a más de un niño, ¿no? ¿Cómo involucras a todos? Y si son de diferentes edades, no sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, estoy en la Navidad y están mis hijos de 2 años y 2 y medio, y mi sobrina de 5 y mi sobrino de 7. ¿Cómo Igual, logro capturar a todos? ok, ahí lo que puedes hacer es buscar un libro que sea adecuado quizá para los más grandes, pero que no haya problema con los pequeños. Y Ok, con los pequeños lo que haces es darles tareas dentro de la historia. Con la historia en sí vas a atrapar a los grandes y los vas leyendo, y les vas leyendo, ¿no? O les vas contando. Pero con los chiquitos juegas tal cual. Lo que decía hace rato, bueno, cada que yo diga barco, todos vamos a hacer así, ¿no? Y los más grandes, pues a lo mejor ya no quieren jugar a eso, ¿no? Pero claro. los más chiquitos sí. Y eso es ahí es donde involucras a unos y a otros. Y siempre, siempre busca estar mirándolos a todos a los ojos en algún momento. Porque ahí es como, a ver, esto que estoy diciendo de la princesa que besó al sapo, te lo quiero regalar a ti, ¿no? Esa imagen te la doy a ti. Y ella se acercó y besó al sapo, ¿no? Y eso es para ti que te tengo acá.
Pero luego llegó el emisario y entregó la carta. Ah, eso te lo dejo a ti, ¿no? Entonces, ir rolando entre todos, ¿no? Puedes hacer un pequeño círculo, medio círculo a tu alrededor, para que puedas ir girando y dándoles a todos un cachito de tu cuento. Oye, qué hermoso, qué bonito. O invitarlos a que ellos inventen uno también, ¿no? Por partes. Y pues va a ser un cuento bien loco, pero todos nos vamos a divertir un montón. Sí, claro, claro, claro. Oye, pues a ver, si quieres, cuéntanos un cuento, por favor. Ok, este es uno muy, muy, muy pequeño, pero se juega mucho con los dedos. Entonces, primero lo voy a contar y luego les voy diciendo cómo va. Había una vez un pollito inglés que se fue a Francia y se volvió francés. Es muy, muy corto, pero podemos jugar con él, con los niños. Estos movimientos los inventé yo a partir del cuento, entonces pueden copiarlos. De estos tengo como 12 en mi canal de YouTube, si quieren revisarlos, aparece como gira virtual y son muchos así, chiquititos y con movimientos. Entonces, por ejemplo, en este digo, había una vez y voy girando la mano de abajo hacia arriba para empezar el cuento. Ustedes no ven tanto eso, me voy a parar. Perdón. Y entonces empiezo aquí abajo. Había una vez, y ya llego con la forma del pollito, un pollito inglés. Si yo veo aquí mi mano como, ah, sí, no. Yo veo aquí al pollito para que tú veas al pollito. Un pollito inglés. Que se fue a Francia, se va volando en un avión y se volvió francés, porque los franceses son muy elegantes. Entonces podemos jugar con este tipo de historias como muy pequeñas, ¿no? Oye, eso está Eh, muy bueno para un bebé chiquitito, ¿no? Porque claro, como dices, aunque no entienda qué es inglés, ni qué es francés, ni qué es viajo, le va a encantar escucharte y ver tu pose y va a quererte otra vez y otra vez. Exactamente. Eso que acabas de decir es muy importante. Los niños quieren escuchar a veces la misma historia una y otra y otra y otra vez. Como en algún momento quieren ver la misma película una y otra vez o escuchar la misma canción una y otra vez. Y es justo porque están desarrollando esto de lo que hablábamos, de poner atención y darle un orden a las cosas. A ver, no me fijé en los detalles, no recuerdo todavía toda la historia. Entonces quiero volverla a escuchar porque descubro nuevamente cosas en lo que ya vi, que no me había fijado antes, porque evidentemente están en desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que si nos piden un cuento otra vez, pues otra vez, ¿no? Ahora, también es importante que a la hora que les enseñemos estos con los dedos, no decir, no, 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 sí, a lo mejor al principio hace su pollito inglés y lo hace así, ¿no? Y le decimos, no, no, es así. No, no, no se trata aquí, no estamos en la escuela. Se trata de que ellos vayan imitándolo poco a poco. Y si él lo quiere hacer así, bueno, pues que lo haga así, ¿no? Se fue Claro. a Francia y se volvió francés. Ay, se volvió francés. ¿Cómo es, no? Que ellos vayan encontrando justo esta movilidad y cómo se mueven sus dedos, sus manos, para que tengan esta coordinación, ¿no? Oye, Gaby es como yo con espíritu de niña que ya está poniendo otro. Yo también quiero que nos... Ok, hay otro un poquito más. Igual es del mismo tipo porque pensé que pues, la mayoría de las mamás aquí son de niños más pequeños, pero es un poquito más largo. Entonces te dice, había una vez un molinero que molía con esmero, día y noche sin parar, para que el panadero pudiera hacer mm, el pan. E igual, ahí ya hay algo un poquito más largo, pero vamos jugando con las manos, ¿no? Entonces aquí empiezo así, sin moverme. Había una vez un molinero. Aquí preparo que va a moler, ¿no? Que molía, muelo con él, con esmero. Día, tenemos, ¿qué crees que es esto? El sol. El sol. Y les podemos preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Les encanta participar a los más chiquitos. Es lo que más les gusta hacer. Jugar, así, si los ponemos a jugar y a participar, van a ser felices y a preguntarles cosas de ellos y demás. Día y noche, ¿esta cuál es?
La luna. La luna, sin parar, para que el panadero, y preparamos nuestra masa, pudiera hacer, y lo saboreamos, el pan. Y ellos también pueden jugar con esto, ¿no? Ese es como otro. Oye, me encantan. Es, Pues pueden revisar, les digo, como ahí tengo 12 mínimo de este tipo. Hay ya también para los más grandes, en esos, pues sí, ya hay personajes, ya hay como un conflicto. También es un buen tip decirles que cuando ya empiezan con cuentos con conflicto, con como más, pues de forma de a un personaje que tiene un objetivo y tiene problemas para encontrar, para alcanzar ese objetivo, el objetivo realmente sea algo angustiante, que para ustedes sea como, ay, es que quién sabe si lo logra, quién sabe si lo vaya a lograr, ¿no? Y todos nos preguntemos a la hora de escucharlo, ¿irá a conseguirlo o no irá a conseguirlo? Y cuando lleguemos al desenlace, que lo consigue, alivio, ¿no? Para que si es a la hora antes de dormir, que suene ideal, bueno, pues todos durmamos con alivio de que el personaje resolvió su problema, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y entonces es bonito jugar eso con los tonos de la voz. La voz tiene una propia personalidad, ¿no? Mm, entonces viene desde... ah, ¿cómo lo digo? Bueno, es que hay dos cosas. Uno es que la voz nos va a decir el estado de ánimo de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces no es lo mismo si yo te digo como, no, pues es que esta mañana se fueron al panteón. No te lo voy a decir diciendo, ¡ay, esta mañana se fueron al panteón! Porque pues, es incongruente, ¿no? Bueno, ¿tú por qué estás emocionada de que se fueron al panteón? A menos que sea lógico dentro de la historia. Así te digo, ¿qué crees? Me voy a la playa mañana, ¿no? Y si yo te lo dijera como, me voy a la playa mañana. Bueno, ¿y por qué estás así, no? ¿Por qué es tan triste? Es la playa, ¿no? Entonces, ser congruente de nuestros tonos de voz con lo que dice el texto o con lo que estamos diciendo de la historia. Eso es por un lado. Y por el otro, pues no habla igual una, no sé, me acordaba de un cuento que se llama La ratita presumida. ¿Cómo habla una presumida, no? Y la ratita presumida le dijo al cartero, ay, ¿cómo cree que yo voy a aceptar ir a un café con usted? ¿No? ¿Por qué? Porque esa es su personalidad y va en la voz. E igual, no es lo mismo alguien que vive en el norte, tengo un cuento de un norteño y pues él viene a la Ciudad de México de visita y no la conoce. Jugar con todo esto pues enriquece al cuento, ¿no? Eh, y pues hay varias cosas, ¿no? El lenguaje y el movimiento son inseparables, según un pedagogo, creo, era no, alguien que sabe de estas cosas de la pedagogía, Rudolf Steiner. Él decía que el movimiento y el lenguaje pueden estar unidos. Entonces, pues, el hecho de que tengan que ir diciendo algo mientras lo hacen, les ayuda también con ambas cosas, ¿no? Es importante que sea en un espacio como tranquilo, lúdico, de confianza, y pues nos vamos a sentar tranquilamente a escuchar como un cuento, ¿no? O a leer un cuento, o a contar entre todos un cuento, ¿no? Entonces, pues esos como podrían ser los tips más importantes. Tengo una pregunta pensando en el cuento del panadero, que Ajá. es pues una duda que he tenido siempre. Y va en cuanto a la complejidad del lenguaje, ¿no? Porque utilizas la palabra esmero, y claro, no es que sea dificilísimo, pero tal vez para un niño sí, ¿no? O sea, un niño no está en su lenguaje cotidiano la palabra esmero. Entonces mi duda es, con el tiempo, las canciones para niños y los cuentos para niños se han vuelto cada vez más fáciles, más fáciles, más fáciles, hasta que se convierten, especialmente las canciones, ya en una super bobada, ¿no? Y te vas al pasado y la verdad es que eran mucho más complejas, ¿no? Contaban una historia y usaban un lenguaje mucho más rico. Y entonces mi pregunta es, ¿este dejar el lenguaje atrás ha sido un error o tiene un porqué simplificar y simplificar hasta volverlo lo más
simple y llano. A mí personalmente me gusta mucho más, pues sí utilizar el lenguaje justo por como decía, ¿no? Para involucrarlos, para que Claro. sea parte de, pero pues tú sabes mucho más, entonces cuéntame un poquito. Mira, los expertos en literatura infantil y juvenil se quejan mucho de que hay mucho libro infantil y canciones también que tratan a los niños como tontos, ¿no? Precisamente qué es lo que estás diciendo, ay, esto no lo va a entender, ay, esto no lo va a entender, no, esto, y entonces pues empiezan a ser como productos muy explicativos y descriptivos hasta el punto del ridículo, ¿no? Eh, y esto depende de la percepción que tengamos de los niños. Pero si los tratamos como seres inteligentes, como humanos completos que son, pues podemos también enriquecer esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esmero? Pues yo me preparo porque yo antes me preparé a la hora de contar el cuento y le explico, ¿no? Pues con cuidado o con mucho trabajo o entonces estoy incluso ayudando a que el niño pueda tener más vocabulario, ¿no? Porque también eso está bien triste. Hace poco leía que cada vez tenemos menos palabras como vocabulario como adultos, ¿no? Usamos muy poquitas de todas las que existen. Y bueno, eso a mí me parece muy triste, teniendo un idioma tan rico, ¿por qué usamos 300 palabras las mismas en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues creo que ayuda el que les contemos estas cosas y les expliquemos de qué va para que ellos también lo puedan usar. Sí, no, sí, claro, ok. Entonces, esta resulta, y sí, sí, porque yo decía, quizás yo me pongo muy compleja, ¿no? Por ejemplo, a Matías le encanta salirse a la calle, bueno, no podemos salir obviamente por el COVID, pero nos paramos en la banqueta y vemos todos los que pasan, ¿no? Bicicletas, coches, burros, el camión de la basura, todo, y desde súper chiquitos yo le decía, coche, camioneta, transporte público. Y Genaro se burlaba de mí y dice, ¿cómo le dices transporte público, no? O sea, es así como, dile camioneta también, para él ahorita todos son coche, menos las bicis. Y yo decía, no, porque sí son diferentes y sí se puede dar cuenta que uno es transporte público y que otro es un camión y que otro es camioneta y que otro es coche. Pero me hizo entrar en duda, ¿no? Dije, ¿será que yo exagero? Pero siento que los niños son capaces de aprenderse los nombres científicos de los dinosaurios, o sea, pueden aprenderse todo. Sí, y a lo mejor no lo usa en el momento, ¿no? Eh, Había un niño con el que yo convivía también que a todo le decía como camión, 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 ¿no? Ahorita que decías. Y un día, fui con él y con su mamá al parque y luego fuimos por un helado y pasa una moto y lo impresionó enormemente, ¿no? O sea, de esas motos ruidosas, grandotas, chonchas, se quedó así como, es que no es un camión. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, se le parece, pero no. Pues ya, moto. Moto, ¿no? Por supuesto, la moto se convirtió en lo más fascinante de su niñez durante 1 o 2 años, yo creo. Eh, entonces, sí, o sea, si ellos lo usan de esa manera, tampoco es que le vayas a decir, no, no le digas camión, ese es transporte público, ¿ok? A ver, repite. No, pero está bien que tú le enseñes los nombres correctos porque vas enriqueciendo su vocabulario. Entonces, entre más lenguaje tengan, mayores. También eso ayuda con la cuestión emocional, con la inteligencia emocional. No conocemos tantas palabras para expresar lo que sentimos a veces. Pues estoy feliz, triste, enojado. Me siento taciturno, me siento acongojado, me siento brillante, me siento inspirado. No usamos esas palabras porque no están en nuestro cotidiano. Y si no podemos nombrar lo que sentimos, ¿cómo rayos vamos a lidiar con ello? ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ello? Ya el nombrarlo nos permite decir, ser más precisos. No, no es felicidad, es gozo, ¿no? Es Ok. gozo. Y entonces puedes expresarlo de otra manera. El lenguaje les da muchísimo esto a los niños, ¿no? Conocer qué sienten también.
Claro. Oye, aquí Ana nos hace una pregunta muy interesante. Dice, Ujú. le leo a mi sobrina cuentos de un libro español de hace como 50 años. Algunas veces el texto menciona descripciones como gorda, negra, linda porque es blanca o incluso insultos. ¿Qué me recomienda? A ver, ¿cómo estuvo? Le leo a mi sobrina cuentos de un libro de español. Bueno, que no le lea ese libro. Que busque otros libros, ¿no? Pues así como ha habido cosas buenas que han sucedido, como que ya se toma a los niños dentro de, ahí está la LIG, ¿no? La literatura infantil y juvenil, que hay un montón de opciones, un montón de autores y es impresionante ese mundo, así, métanse al mundo de la LIG, como dicen. Eh, y pues gracias a eso, pues bueno, así como decíamos, se ha perdido mucho lenguaje, pues afortunadamente hemos roto con algunas otras cosas y ya no creemos que solo las blancas güeritas son bonitas, ¿no? Y las negras gordas son feas. Entonces, pues, ¿por qué no empezar como a decir, bueno, pues esto quiero y esto no? Como creo que hace poco hablabas tú de los alimentos chatarras y de los alimentos nutritivos, como del sueño chatarra y del sueño nutritivo. Igualmente la literatura, hay literatura chatarra y literatura nutritiva. Entonces, ¿qué quiero yo compartir con los niños? A mí no me gusta decir que, es que yo cuento historias. No, yo comparto historias con los demás. Porque además no es solo cosa mía. Hay un teórico muy importante a nivel Latinoamérica, narrador, que decía que no contamos para los otros, contamos con los otros. Con lo que dicen, con sus reacciones, lo incluimos, con su energía la incluimos. Entonces, estamos compartiendo algo. ¿Qué te quiero compartir yo? Te quiero compartir, ¿qué prefiero compartirte? Prefiero compartirte una naranja o una papita que me encontré ahí tirada en el parque, ¿no? Entonces es elegir qué quieres. O también se vale, ok, vamos a leer este texto que habla de esto y buscar un cuestionamiento, buscar que los niños eh, reflexionen acerca de esto. Oye, ¿te parece a ti que está bien que le digan gorda solo porque, que le digan fea solo porque está gorda? ¿Y te parece bien que ella sí sea linda y ella no? Y a ver, por ejemplo, tu amiguita en la escuela que es muy, muy morena, ¿crees que es fea solo por eso? ¿O solo los güeritos son bonitos? Empezar como a reflexionar con ellos. Es importante revisar qué leemos y reflexionarlo con ellos, hablarlo. No es como, te voy a leer un cuento y pues tú digiérelo ahí como puedas, ¿no? No. ¿Qué te hace pensar esto? ¿A dónde te lleva? ¿Por qué lo hace? Que creo que eso ya va siendo entre más grandes son, ¿no? Cuestionar y reflexionar. No, y a veces los niños te hacen cuestionarte tú, ¿no? Que reflexiones tú y dices, sí, la que estaba mal y la que tenía ideas erróneas, que tiene que cambiar soy yo, ¿no? Sí, Eso sí. los niños Hace pienso con... algunos años yo contaba un cuento de un puercoespín que se enamoraba de una gatita. Y el puercoespín en algún momento, bueno, y la gatita le decía, no, es que yo no te voy a aceptar si tienes todas tus espinas, ¿no? En tu cuerpo, porque no. Y entonces el otro va y se las quita todas para poder estar con ella. Cuando yo lo contaba en cuentos de amor, y ay, qué bonitos, y ay, él cambió por ella. Y de pronto, no me acuerdo, creo que en una función una niña fue como, ¿pero por qué? Si no lo quería como era, pues que se hubiera ido con otra, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, ¿cuál es el mensaje que estoy dando en este cuento? ¿Que tienes que cambiar para que te quieran? ¿Tienes que dejar de ser tú mismo? Ah, entonces, ¿sabes qué? Este queda fuera del repertorio, ¿no? Y ahora Claro, vamos a meter este. Todos hemos tenido ideas erróneas en algún momento o no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo, compartiendo. Entonces se vale como cuestionarlo y reflexionar al respecto. oye, Gaby nos dice que ella le compró láminas a su hijo de dinosaurios. Está perfecto. Gaby, tú muy bien, tú eres de mi equipo. Yo sí creo que los niños son súper inteligentes y que no hay que darnos Definitivamente. o asumir que no, ¿no? O asumir que no No, nos van a entender.
porque entienden mucho más de lo que nos. No, y a su edad, o sea, todo lo aprenden de volada, es más rápido para ellos que para nosotros, ¿no? Entonces, aprovechar y sí, hablarles de todo. Sí. Jania, no sé si tengas chance de contarnos un último cuento para que nos durmamos todos contentos. Ok, Y les voy a pues, compartir otro, preguntas, después del cuento cerramos con últimas preguntas. me parece muy bien. Les voy a contar uno más de dedos, pero con un problemita, ¿vale? Para unos más grandes. Entonces, es la historia de Belle y de Mary, que eran casi vecinas, pero las separaba una montaña. Cada una vivía en su casa. Abrían la puerta de su casa, se metían y cerraban la puerta de su casa. Cuando querían salir, abrían la puerta de su casa, salían y cerraban la puerta de su casa. Y ahí vivían las dos muy felices. Pero un día, Belle extrañó a Mary. No. Y entonces abrió la puerta de su casa, salió, cerró la puerta de su casa. Subió a la montaña, bajó la montaña. Subió otra montaña, bajó otra montaña. Subió otra montaña, bajó otra montaña. Y tocó la casa de Mary. Pero Mary estaba perdidamente dormida y no escuchó cuando tocaron su casa. Así que Belle no la pudo ver y se tuvo que regresar a su casa. Subió la montaña, bajó la montaña. Subió la montaña, bajó la montaña. Subió la montaña, bajó la montaña. Abrió la puerta de su casa, se metió y cerró la puerta de su casa. Unas semanas después, fue Mary la que extrañó a Belle. Dijo, hace mucho que no nos vemos para jugar. Y entonces decidió ir a visitarla. Abrió la puerta de su casa, salió, cerró la puerta de su casa y subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña. Y le tocó a Belle. Pero Belle tenía el radio a todo volumen, entonces no escuchó cuando tocaron su casa. Y Mary se tuvo que regresar muy triste sin haber visto a su amiga. Subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña. Abrió la puerta de su casa, se metió, cerró la puerta de su casa. Una semana después, las dos coincidieron y se extrañaron mutuamente. Así que, sin ponerse de acuerdo, abrieron la puerta de su casa, salieron, cerraron la puerta de su casa, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña y ¡ay! Se encontraron. Se dieron un gran abrazo. Qué bonito. Les digo, estos funcionan muy bien con los chiquitos. Sí, Pero porque es en cual... hipnótico, ¿no? Exacto. Prende sus dedos. A ver, y puedes invitarlo a que lo haga él, ¿no? Claro. Entonces, pues pueden ver, tengo un montón de videos en el canal de YouTube, pueden pasar a verlos y más o menos cada semana saco algo diferente por ahí y pueden ir revisando porque hay para todas las edades. En México creemos que los cuentos son solo para niños, pero no, también contamos cuentos para adultos y es muy divertido y es muy lindo también. Oigan, sí, perdón por el comercial, pero justamente estaba viendo que se pueden regalar cuentos para, o sea, que para este 14 de febrero, ¿no? Alguien preguntó, ¿qué regalo? Dice, te compré un cuento personalizado con dedicatoria, con un mensaje especial. Y dije, claro, a mí sí me gustaría que alguien me regalara, que Jania me hable y me cuente un cuento, ¿no? Pues sí, están ahorita en dos categorías. Los tengo en audio y los tengo en video. Igual pueden ver el ejemplo en el canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama cumpleaños. Y el último que subí, que fue para abril, una niña que cumplió años. Pero también puede ser para enamorados, ¿no? O sea, a mi novio le quiero enviar un cuento de amor, tal, ¿no? Y pues yo les envío los cuentos que tengo en mi repertorio y eligen, o con más tiempo, porque eso sí requiere más tiempo, ustedes me dicen, ah, pues quiero que sea de tal tema, o quiero que sea de tal autor, y entonces yo busco para hacerlo. Igual puede ser en audio o en video, como ustedes quieran para cumpleaños, 14 de febrero, Navidad, un regalo de lo que sea. Claro, cuentos para todo. Gaby, sí, yo también ya me vi mañana haciéndole a Matías, subió la montaña bajo la montaña, subió la montaña bajo la montaña. Ay, por favor, cuéntenme qué tal les va. Escríbanme. Tengo también, bueno, el Instagram y la página de Facebook y escríbanme cómo les va con sus chicos.
Nos pregunta Gaby que si tienes de abuelos. De abuelos. A los abuelos casualmente les gustan mucho los que son para niños chiquitos también. Estuve el año, bueno, no importa, hace un tiempo estuve yendo a contarles historias a una casa de retiro de ancianos y curiosamente les gustaban los mismos que cuento en Kinder. Hay uno muy simpático que va como en cadena, ¿no? Entonces es una gallinita que tenía su gallo, pero el gallo no la quería mucho y el gallo era muy egoísta. Una mañana el gallo se encuentra una semilla y dice, no, no le voy a dar a nadie, esta va a ser mía. Se la toma y se le atora en la garganta y ya no puede respirar. Y entonces la gallinita sale corriendo, lo ve y dice, ¡ay, no! Va corriendo al lago y le dice, oye, lago, dame un poco de agua para el gallo, que se atragantó con una semillita y ya no puede respirar. Y el lago le dice, está bien, pero dame antes una hoja de aquel árbol. Y la gallinita corre con el árbol. Oye, árbol, dame por favor una hoja. Y volteo y les digo, ¿para quién es? Y pues ya los niños o los abuelos me dicen como, para el gallo. Ah, ok, que se atragantó con una semillita y ya no puede respirar. Y el árbol le pide algo más de alguien más y entonces empieza a hacer una cadena. La idea ahí es que los niños y también los abuelos vayan recordando cuál es el orden de los personajes. Entonces, pues es muy divertido para ellos. Y muy difícil para ambos a veces. Es como, ¿era, era la maestra? No, 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 era el lechero. Entonces empieza a ser como muy divertido. Eh, Puede ser por ahí. El año pasado regalé uno que se llama un pescadito llamado Andrea, para las mamás, también puede ser para las abuelas definitivamente, porque pues habla de que nosotros mismos elegimos a nuestra mamá antes de nacer y la vemos y decimos, esa señora que es lindísima y que es bellísima y que tiene tal o cual característica, a cada uno se le adecua, esa quiero que sea mi mamá, ¿no? Y entonces nació Matías, que había elegido a Lorena como mamá, ¿no? Entonces, también Ay, puede ir por ahí. Sí, hay muchas, muchas posibilidades, de verdad. sí, yo les recomiendo de verdad que sí sigan a Jania en el Instagram, en YouTube y así, porque siempre es bien padre, ¿no? Para tener ideas para qué contarles a nuestros hijos. O a veces nosotros dices, ay, como que necesito un apapacho virtual y te cuentas un cuento ahí en YouTube. Y ya, no es un detalle así tan sencillo que te puede levantar un ánimo muchísimo. No sé si alguien tenga alguna duda más, algo que quieran preguntarle a Jania, aprovechando que está aquí con nosotros. ¿No? ¿Nadie? Y bueno, ya que estamos en un canal que habla de sueño, hay por ahí también un cuento de para pesadillas, que Lorena les puede ayudar también con eso, pero una cosita más sería hablar con el tragasueños para que se coma sus pesadillas. Claro, sí. Ahí sí lo quieren buscar. Sí, y como lo que decías, cuando yo tengo casos de niños con pesadillas, niños que tienen miedo a la oscuridad o a cualquier tipo de miedo que les impide dormir, yo lo que siempre les digo a las mamás es que procuren ayudarlos a planear qué van a soñar, ¿no? Así, que le digas, ¿qué quieres soñar? Y entonces ellos se sienten tan en control obviamente no van a soñar lo que están diciendo, ¿no? Porque te van a decir que con un unicornio que vuela y brinca en flores y colores, y obviamente no lo van a soñar, pero ellos se sienten muy tranquilos y muy en paz de haber decidido, ¿no? Y entonces, si antes de preguntarles, nosotros les ayudamos a que su imaginación vuele con un cuento maravilloso, pues les estamos ayudando por todos los ángulos posibles, ¿no? Claro. Y bueno, si tenemos esta habilidad de inventarlos también al momento, les podemos decir con qué te gustaría soñar e inventarles la historia con ello, ¿no? O inventarla en conjunto y, pues esperemos que eso llegue a tu sueño, ¿no? Está Sí, muy lindo eso que haces, Lorena. Todos deberíamos poder dormir bien. sí, 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 pero ya saben, cualquiera que no duerma bien puede venir y preguntar. Definitivamente sí. Porque es bien importante hasta como adultos, ¿no? Eh, Ujú. Dormirte tranquilo te ayuda a dormir bien. Si te duermes pensando en
cualquier preocupación, por más boba que sea, ¿no? Porque a lo mejor tu preocupación es que se va a acabar el gas y mañana te vas a bañar con agua fría. Es una reverenda tontería que te impide descansar. Y pues con los niños igual, ¿no? O sea, un niño no tiene una preocupación grande realmente. Su preocupación es qué le van a poner mañana de lunch o que va a ir a la escuela y hay un niño que le cae mal. O sea, eh, para nosotros como adultos lo vemos y tal vez no es la gran preocupación, pero para ellos es su mundo, ¿no? Para Claro. ellos les viene el mundo encima, entonces si podemos ayudarlos. Y a través de un cuento, qué maravilloso, porque puedes adecuar estos cuentos a que tengan el contenido que él necesita escuchar, ¿no? Esas palabras que a él le den apoyo, le den fuerza y, y que lo saquen adelante con algo tan sencillo. Ujú. Y pueden identificarse con los personajes que pues salen adelante y si tienen problemas y, ay, es angustiante, pero después se resuelve, ¿no? De una u de otra manera. Y todos dormimos. Tenemos dulces sueños, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Jania, por habernos compartido estos cuentos, por contarnos eh, cómo lograrlo hacer mejor. De verdad a mí me atrapa. Tú sabes que siempre que nos ponemos a platicar, bueno, nos podemos amanecer, porque a mí me encanta escucharte hablar. Muchas gracias y gracias a Gracias por todos quienes invitarme, Lore. Y me espero. encanta lo que estás haciendo porque ay, si los niños empiezan durmiendo tranquilos, estoy segura de que pueden crecer y tener más tranquilidad también como adultos y este mundo puede mejorar. Sí, justamente, has dicho lo que siempre yo he pensado. Un niño feliz, un niño descansado, un niño tranquilo, un niño que está en control de lo que siente, va a crecer para ser un adulto tranquilo, descansado, en control de lo que siente, ¿no? Y Exacto. entonces así el día que choques tu carro, no vas a insultar al de al lado, vas a con toda calma hablarle seguro y ser cordial, ¿no? Creo que sería un mundo mejor y maravilloso. Y creo que, o sea, lo estamos haciendo juntas, ¿sabes? Tú por un lado, yo por el otro, pero todos podemos, a través de los niños, hacer de este mundo un mundo. Pues gracias, Lore. Y pues estamos en contacto. No puedo creer todos los años que han pasado y ve dónde estamos. Pues que descanses y un beso a todos y gracias a los que estuvieron, que nos vieron. Por favor, mañana nos cuentan cómo les fue con el subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, el panadero. Por favor, escríbanme qué tal les va con sus historias y su patito inglés. Dulces sueños a todos. Bye bye.